Si no hubiera sido por ellos dos, seguramente con 24 años a nivel deportivo no se hubiera salido mucho más de mí. Ostras, que lo pasamos mal. Mi familia, cuando iba al aeropuerto de visita y me iba, mi familia se ponían todos a llorar. Hubo un día que les dije no vengáis más al aeropuerto porque cada vez que venimos al aeropuerto esto es un drama. Llego a Braga y el entrenador ni me conocía. Vamos, me sentí utilizado, la verdad. Luego con los años vas viendo que puede ser una tónica que ocurre más de la cuenta con muchos chicos. Recuerdo, no sé, situaciones de terminar un partido y mi padre, pues como siempre, o me llamaba o tal y no cogerle el teléfono 2 días. El corazón me pedía irme al Atlético de Madrid. Yo creo que debuté en Brasil cuando llevaba más de 5 meses allí. Me veía 2 años atrás jugando en primera división, en grandes clubes. Ahí hago un cambio de chip brutal y empiezo a disfrutar del fútbol y a jugar como si estuviera en la calle. Soy pelotas. Hoy tenemos un verdadero jugón. Hemos hablado con muchos protagonistas vinculados al mundo del fútbol, al mundo del deporte, pero ya tocaba tener a uno de los protagonistas de verdad, de los que están sobre el césped y que yo creo que nos tienen muchas cosas que contar. Y el primero de ellos yo creo que es un jugador de categoría, bueno, ya mejor dicho, un exjugador desde hace muy poquito. Tenemos con nosotros a Fran Mérida. Fran, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y de poder charlar. Decía eso, exjugador, pero desde hace nada, porque esto lo estamos grabando a principios de noviembre. Tú hace nada, un mes y medio que cuelgas las botas oficialmente. No sé Sí. cómo llevas la vida post-fútbol, supongo que aclimatándote aún. Sí, bueno, realmente es una decisión que ya tomo este verano, pero sí, de manera oficial desde hace poquito. Y bien, la verdad que bien, tranquilo y bueno, contento, disfrutando un poco de otras cosas, ¿no? De que, pues bueno, que te permite ahora pues el tener menos viajes, el poder, pues eso, disfrutar un poco más con la familia, con amigos en general y bueno, y al mismo tiempo intentando estar activo, ¿no? Tampoco soy una persona que me gusta estar, digamos, sin hacer nada y ya, bueno, pues preparando un poco el futuro próximo. Sí, luego vamos a hablar de eso, de las cositas que vas a hacer ahora que ya te has retirado oficialmente. Pero si te parece, vamos a intentar hacerlo bastante cronológico, porque tú tienes una carrera, lo estamos hablando ahora fuera de cámaras, muy peculiar. Porque has pasado por muchos equipos, has jugado también en ligas muy diferentes y quiero que repasemos todo eso. Y vamos a empezar desde los inicios, desde cuando eras chiquitito, porque tú llegas a la cantera del Barça muy joven, con 8 años, pero quiero que me cuentes, antes de llegar a la cantera, qué era ese Fran niño que jugaba al fútbol. Supongo que, no sé si era una pasión ya desde chiquitito o cómo era tu caso. Sí, desde muy pequeño. Yo he nacido ya pues con el balón pegado a mí desde bien pequeño. Bueno, mis abuelos y mis padres te pueden dar fe porque en casa, bueno, pues solo hacía que dar balonazos y bueno, alguna bombilla que otra he roto. Entonces sí, es algo que he tenido siempre innato y bueno, pues te puedes imaginar, eran otros tiempos y bueno, se jugaba en la calle, se jugaba en el colegio y un poco viene por ahí, ¿no? Jugando en el colegio, dos compañeros de clase me comentaron que se iban a apuntar a un equipo y demás y bueno, yo lo comenté con mis padres y fuimos ahí a Santa Eulalia, donde estuve 3 años, desde los 5 años hasta los 8, que como has dicho, pues me llaman desde el Barça para incorporarme a la cantera. ¿Tenías ya por eso familia futbolera o eras un poquito por tu propio pie que te empezó, nunca mejor dicho, te empezó a gustar mucho el fútbol y... Sí, la verdad que sí. Mi familia es muy futbolera. Mi padre ha jugado a fútbol en categorías inferiores, digamos, no Sí. a nivel profesional. Y bueno, mi padre también era un gran atleta, que eso no lo saqué yo de él, porque él recuerdo que con 14, 15 años ganó algún campeonato ahí en Barcelona no sé si eran
de 1500 metros. Bueno, digamos que nos hemos criado en un ambiente deportista y bueno, pues sí, en general a la familia le ha encantado el fútbol siempre y bueno, yo también desde pequeñito ya nací con eso, ¿no? Con esa pasión por el fútbol. Tú te ficha el Barça, la cantera del Barça, muy jovencito, con 8 años. No sé si, claro, es que eras muy pequeño, pero no sé si más o menos recuerdas cómo es el momento. Supongo que contactan con tus padres. Sí, sí, recuerdo que hay un torneo que organiza el Santa Eulalia en aquel momento y que vienen varios equipos importantes y sorprendentemente llegamos a la final. Te hablo de que estaba el Español, el Barcelona, el Valencia y el Zaragoza, creo recordar. ¿Vale? Y bueno, y nosotros pues éramos el equipo, digamos, de casa, de barrio, y bueno, pues imagínate, para nosotros era increíble jugar un torneo así con esos equipos y demás. Y bueno, y al final allí, después de ese torneo, pues sí que fueron varios a hablar con mi padre. Y ¿cómo ves eso? Hablan con tu padre y tu padre que te dice, me han hablado estos, elige o quieres irte de verdad, te quieres quedar donde estás ahora, porque claro, supongo que para un Sí. niño tampoco serías muy consciente, ¿no? De lo que era que te fichase en una cantera de un equipo grande. No, a ver, sí que obviamente pues era consciente de quién era el Sí, Barça, ¿no? Al claro. final yo me he criado en Barcelona, el Barça, Español son los equipos grandes de allí. Entonces, bueno, no recuerdo exactamente cómo fue, pero sí que el Barça nos dijo, nos comentó a dos o tres del Santa Eulalia de ir a jugar un torneo con ellos, con la escuela del Barça, y para que nos vieran. Y a partir de ahí, pues fui a ese torneo. Tampoco recuerdo muy bien qué pasó, pero bueno, sí que me quedé allí ya. ¿Tú destacabas ya desde pequeñito? A ver, sí que destacaba. A ver, está feo que lo No, diga, hombre, pero, suele ser así, ¿eh? Cuando pero llegas a primera división suele ser así. sí, a ver, yo no era consciente de nada, pero bueno, sí que también por lo que me ha dicho gente que me veía y un poco, pues sí que era un niño que se veía por lo menos que era coordinado un poquito, que chutaba fuerte el balón. Y bueno, yo en ese momento tampoco pensaba en si destacaba o no, a mí me daba igual, yo quería jugar a la pelota y poco más. Y cuando llegas al Barça, ¿cómo es eso? Al principio, supongo que tú no estabas, ¿no? En la Masía viviendo, al vivir en Barcelona, supongo que ibas a entrenar y a jugar y ya está. No, eso es. Nosotros vivíamos en zona franca y bueno, íbamos y veníamos, digamos, no hacía vida en la Masía. Y la verdad que, pues una vida muy normal, ¿no? Sí que es verdad, pues eso, que en el colegio, pues los compañeros que juegan el Barça, que tal, pero bueno, al final, y yo te digo que, vamos, muy normal. Ir al colegio, después del colegio ir a la calle a jugar y cuando tocaba entrenar, pues entrenar y después a casa, o sea, una vida bastante tranquila. ¿Con quién llegas a compartir tu generación ahí de la Masía? Porque tú eres como nada, un pelín más joven que esa generación de Cesc Fábregas, de Sí, Messi, de sí, Piqué. sí, estos son del 87, yo creo, esta generación. Yo soy el 90, así que puedas conocer nuestra generación es Boyan, Yago Falqué, Jonathan Dos Santos y bueno, y varios más. Sí, buena generación, ¿eh? También. Sí, la verdad que de niños, vamos, creo recordar que ganamos todas las ligas y bueno, y la verdad que teníamos un buen equipo. ¿Tú llegas a sentir presión por jugar en la cantera? Supongo que con 8 años no, porque tú decías, ostras, yo voy a jugar a fútbol, era lo mismo que hacía en otro lado, pero lo que pasa es que ahora estoy en el Barça. Pero Sí, hay un momento que haces como un cambio, dices, uy, ahora ya... no, realmente el cambio lo hago más adelante, ya quizá cuando ya tengo 15, 16, ahí sí que ya empiezo a ver que, bueno, pues que el sueño, entre comillas, puede estar más cerca, aun sabiendo que, bueno, yo siempre pensaba que era muy difícil, lo veía como algo imposible, ¿no? Pero yo de crío, que va, yo iba, jugaba, me lo pasaba bien. También, pues bueno, obviamente estás en una cantera muy potente y bueno, y al final de año ves a compañeros que les dicen que no siguen y ves las lágrimas en ellos y sí que pues te entra un poco eso, pero yo siempre he sido bastante tranquilo en ese aspecto. Yo he estado siempre enamorado del fútbol, digamos. Yo ya te digo, jugaba en la cantera del Barça y jugaba todos los torneos de verano de 24 horas, jugaba en la calle.
no sé, también eran otros tiempos, ¿no? Sí. Digamos que ahora sería más complicado. Em, ¿Y cuándo llega ese cambio de chip que tú dices? Porque también, por lo que he escuchado muchas veces los futbolistas, también hay un momento, claro, cuando eres pequeñito, pues destacas, eres bueno técnicamente, pero hay un momento que, por lo que he escuchado a muchos futbolistas, que hay ese cambio de, es que no solo tengo que ser bueno técnicamente, sino que ahora también me tengo que poner un poco ya a tono físicamente y hay un cambio de chip de, si quiero ser profesional, hay que esforzarse en todas las facetas. Sí, a ver, eso me llega más adelante, quizá cuando me voy a Inglaterra, ya con ¿Vale? 16 años, y llego allí ya me doy cuenta que está bien tener cualidades técnicas o tal, pero que ya vas viendo que para jugar al máximo nivel no te va a valer solo con eso, ¿no? Hasta entonces, de niño, también en aquel entonces, ahora no lo sé si se trabaja más o no, pero en la cantera del Barça digamos, se enfocaba todo en tema técnico, en tema de control, pase, en tema de un poco del estilo un poco que tiene el club, ¿no? También entiendo que éramos niños y que un poco había que disfrutar, intentar ganar y obviamente había que ganar, pero había que formarse, entender el estilo o la idea que tiene el club y hasta entonces no lo sentía así. Sí, toda esa imagen que podemos llegar a tener de que siempre se dice, ¿no? Que se trabajan unos automatismos, por eso se nota mucho cuando los chicos llegan al primer equipo que ya tienen como una base. Sí que es verdad que es como muy uniforme, digamos, toda la cantera del Barça en ese aspecto. Sí, sí, sí. Por lo menos lo que yo viví desde bien pequeñito se trabajaba el mismo sistema de juego, la misma idea de salida de balón. Te, digamos, no te obligaban, pero te exigían intentar salir desde atrás, un poco llegar hacia el gol de una manera concreta que era pues teniendo el balón, la posesión, filtrando balones, perfilándote, mirando antes de recibir, pues todas esas cosas. Em, co- Fichas con el Barça muy joven, es decir, bueno, siendo muy niño, y también te Sí, vas del Barça siendo muy jovencito, con 16 años, te vas sí. para el Arsenal. ¿Cómo te llega en este caso la propuesta del Arsenal? Pues mira, me llega que vuelvo de un torneo con el Barça, no recuerdo en qué momento del año, pero nos vamos de torneo y al volver me dice mi padre que han contactado con él del Arsenal para reunirnos y tal. Bueno, yo me empecé a reír, claro, yo digo, a ver, mi padre me está vacilando y bueno, luego resulta que sí que iba en serio y bueno, pues nos hacen una propuesta de que quieren apostar por mí, que lógicamente tendría que ir allí, empezar por el juvenil y que la idea es que me van a ayudar a formarme, a mejorar en todos los aspectos que lógicamente tenía que mejorar pues para tener una oportunidad, ¿no? El día de mañana y bueno, así fue como llegó un poco. ¿Y cómo, cómo llegas tú a asumir esa propuesta? ¿Tú directamente no te lo piensas o dudas si quedarte en el Barça? No, sí que me lo pienso porque había varios temas que valorar. Uno era qué hacemos, ¿no? Si me voy solo o nos Claro. vamos los cuatro, porque bueno, tengo una hermana que por cierto también ha jugado fútbol y te diría más futbolera que yo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, claro, estaba la duda de, claro, yo sigo siendo un niño, Claro. ¿qué tal vas a estar tú ahí solo? No tenía ni idea de inglés, bueno, había varias cosas que pensar, entonces me lo pensé bastante, pero bueno, al final entendí que era una oportunidad única, que estaban apostando por mí de verdad y que ahí sí que me di cuenta que, pues que quizás sí que podría, que era una buena oportunidad pues para igual poder llegar a ser profesional, ¿no? Aunque todavía estaba algo lejos. Y tú ahí es cuando, estando en el Barça, perdona, estando en el Barça sí que no llegas a ningún momento pensar, "Ah, a lo mejor llego al primer equipo", es ahí cuando ya te ofrecen, supongo, como un plan de carrera o lo que dices tú, ¿no? Ves que están apostando por ti y que... Sí, sí, sí. La decisión fue porque vi que apostaban por mí, que había un plan en el sentido de que ellos creían que en unos años podría estar con ellos en el primer equipo. Y veo un interés muy grande en eso, ¿no? Entonces eso es lo que me hace decidirme a irme.
En Barcelona no es que hubiera un plan o no, yo estaba muy bien valorado en Barcelona, Sí. pero en aquel momento subían muy pocos. Subía un tal Xavi, un tal Andrés Iniesta y poco más. Claro. Había una filosofía de fichar mucho jugador de fuera, entonces yo lo veía con 15 años, aunque tampoco pensaba en ello, sí que lo veía como que era súper complicado jugar en el primer equipo del Barça. ¿Cómo es esa etapa en el Arsenal? Cuando llegas, empiezas por juvenil, ¿no? Sí, estoy en el juvenil, lo que pasa que rápidamente, no recuerdo si hubo alguna lesión o alguna situación, empecé a jugar con el juvenil, a entrenar con el juvenil, pero me suben a un partido amistoso con el filial y la verdad que me salió un partido increíble contra el Tottenham, que era el derby, y hago un gol, me sale un buen partido y a partir de ahí te diría que en el juvenil estuve unos meses. Empiezo a ir con el filial, a entrenar con el filial, luego voy variando los partidos, o sea, mi primer año juego con juveniles y reserva, que es el filial, ¿Vale? pero estoy entrenando con el juvenil unos meses, ya directamente me suben a entrenar con el filial y bueno, digamos que el juvenil estoy muy poco. Y, eh, y esa etapa en el filial, al final estás unos cuantos años. Sí que llegas a debutar, ¿no? Con el primer equipo del Arsenal. Sí, 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 llego a debutar en un partido de Copa. Nada, juego unos minutos, muy pocos, y bueno, ya empiezo, pues un poco, cuando ya estoy más asentado en el filial, empiezo a entrenar en días puntuales con el primer equipo, empiezo a entrar en algunos partidos de Copa, no recuerdo el número exacto, pero algo más de 15 partidos llegué a jugar con el primer equipo. Entre ellos, no sé, alguno en Premier, algún ratito y tal. Y bueno, la verdad que tuve la oportunidad de, pues eso, de poder jugar en la Premier, también estar un par de años en el filial. Sí. Y bueno, la verdad que en este caso Arsène Wenger era un tipo de entrenador que no tenía ningún tipo de miedo. Si te veía con capacidades, te metía. ¿Te llegó a pesar por eso la etiqueta? Porque tú tenías una etiqueta grande detrás de una joven promesa. Y se te equiparaba también mucho. Claro, es que tenías esa equiparación con Cesc Fábregas. Claro, os llevabais eso, 3 4 añitos. Él también había dado ese paso del Barça al Arsenal, como un camino un poco paralelo. No sé si te llega a ti a pesar todas esas comparaciones, esa etiqueta de promesa. Sí, en algún momento sí, porque yo me autoexigía muchísimo, ¿no? Al final, la exigencia que yo tenía conmigo mismo era altísima, entonces también sabía que tenía que tener paciencia, que no iba a llegar todo al final. Las comparaciones con SES, en este caso, yo entendí bastante rápido que no podía compararme a él. Él con 17 años era titular en el primer equipo, Claro. con 18 debutó en la selección, es decir, estos jugadores son especiales y yo entendía que tenía que seguir mi camino, pero en cuanto a mí, sí que me pudo llegar a pesar un poco porque en el momento que no hacía un partido muy bueno, pues ya no estaba satisfecho. Bueno, al final, por querer comerte el mundo un poco y Mm. por la inconsciencia, pues no entiendes de que va a haber partidos buenos y partidos menos buenos, pero que bueno, que tienes que seguir adelante, ¿no? Sí que hubo en alguna época que sí que lo noté. ¿Tú crees que me decías eso? Claro, es que Fábregas con 17 estaba ya siendo titular. Hay muchos casos de estos de chicos súper jóvenes que en nada ya se afianzan en el primer equipo y se convierten en claves en el primer equipo o tienen un rol importante. ¿Tú crees que eso le pasa también actualmente a muchos futbolistas? Y supongo que ha pasado que pensar, hostia, es que ya tengo 18, 19, 20 años y aún no he llegado al primer equipo, no valgo. ¿Tú crees que eso es algo importante a tratar también para los futbolistas y entender que no tienes que llegar a los 20 y ser titular en un equipo? No, totalmente. Yo creo que es un tema más que de edad, de ver si el jugador está preparado. Obviamente que si analizamos los chicos de 17, 18 y 19 que están en filiales de grandes equipos o incluso que han debutado, yo entiendo que es que doy por hecho de que tienen grandes cualidades, pero luego hay que ver si son maduros todavía para eso, ¿no?
porque al final no es lo mismo jugar en un filial que jugar en un primer equipo, por la dimensión, por la repercusión, por la exigencia que hay a todos los niveles. Entonces, si tú ves que el chico tiene 17 años, pero está mentalmente preparado, no pasa, digamos, no tiene vergüenza a la hora de expresarse como es. Hay niños que con 17 años todavía no lo están y es lo normal, digamos. Lo diferente es que un Claro. niño con 17 años tenga el desparpajo de jugar delante de 60.000 personas y que le dé igual. Eso es lo excepcional, ¿no? ¿Qué crees que es lo que hace que alguien acabe llegando a la élite del fútbol o que no? Porque es lo que decías tú, al final, chicos de 16, 15, 14 que están en un filial de un equipo de primera división, de unos de los equipos grandes, obviamente casi todos son chicos que juegan muy bien al fútbol. Sí, sí, de hecho hay muchísimos chicos que yo recuerdo de grandísimo talento que no han llegado, ¿no? Al final la estadística está ahí, llegan muy pocos porque hay muchísimo talento. Creo que la clave es primero tener talento y con tener talento no me refiero solo a jugar bien con el balón, ¿no? Claro. Tener talento táctico, tener talento de sacrificio, tener talento con el balón o un cierto talento para jugar en el alto nivel, si no es imposible, pero a la vez tienes que estar mentalizado para intentarlo al 100%. Hay un momento en una cierta edad, que además es complicada porque empiezas con la adolescencia y bueno, ya Mm. sabes, con esa edad también aparecen otros estímulos fuera del fútbol y si de verdad quieres intentarlo tienes que sacrificar ciertas cosas para poder intentarlo. Luego, si vas a llegar o no, eso es, creo que también hay un punto y te voy a explicar una anécdota. Yo recuerdo que esto me enteré años después, yo esto no lo sabía. Cuando vinieron a verme jugar los scouting del Arsenal, cuando estaba en Barcelona, hubo un partido en Granollers, además, que la primera parte íbamos 2-0 perdiendo y estábamos jugando fatal, yo también jugando fatal. Y el scouting, Francis Casigao, que luego al paso de los años me lo comentó, estuvo a un momento de irse del partido, ¿no? Pero dijo, bueno, voy a quedarme ya que estoy aquí, veo la segunda parte. La segunda parte ganamos 2-4 y yo hice 3 goles. Y según me dijo él, porque no recuerdo, pues hice una buena segunda parte. Y ahí fue cuando dijo, vale, vamos a continuar viéndole. Si esa persona se hubiera ido al descanso, quizá yo nunca hubiera aterrizado en Inglaterra. Y nunca se sabría lo que hubiera pasado. Igual hubiera ido bien o igual no. Entonces también creo que hay un punto de, no sé si llamarlo suerte o de estar en el momento oportuno o de destino que te acompañe, ¿no? Porque hay muchos chicos que yo he visto de mi edad, más mayores y más pequeños, con grandísimos talentos, que luego por circunstancias no han estado en el momento adecuado o en el día exacto, no han estado acertados y la oportunidad a lo mejor no ha aparecido, ¿no? Es difícil, por eso es lo que me comentabas ahora, de, claro, tener la madurez suficiente como para entender que con 16, 17, 18 años tienes que dejar de hacer muchas cosas que un chaval corriente sí que hace a esas edades si realmente te quieres dedicar al fútbol. Sí, es complicado porque no dejamos de ser niños. Claro. Al final, claro, con 16, 17, 18 tú eres un crío, luego cada uno tiene su personalidad, su madurez y su forma de ser, ¿no? Pero yo sí que cuando fui a Londres especialmente entendí que esto tenía que valer la pena. Entonces dije, bueno, yo he firmado aquí para estar 4 años, tengo que estar enfocado 4 años en fútbol, en intentar hacerlo. Al final, piensa que, ostras, que lo pasamos mal. Mi familia, cuando iba al aeropuerto de visita y me iba, mi familia se ponían todos a llorar. Hubo un día que les dije, no vengáis más al aeropuerto porque cada vez que venimos al aeropuerto esto es un drama. Ya. Y bueno, yo entendí que no sabía si se iba a dar, pero sí que tenía que intentarlo al máximo, ¿no? Entonces estuve, digamos, mis primeros 3, 4 años en Londres enfocado en entrenar, descansar, ¿no? Y muchos ratos estar en casa aburrido, entre comillas, porque a lo mejor me apetecía estar dando una vuelta por Londres Ya. ¿Dónde y no lo vivías hacía. allí? Allí vivía en el norte, que en una zona que quedaba muy cerca de la ciudad deportiva, un barrio que se llama Barnet.
¿Pero qué tenías? ¿Un piso que compartías con otros jugadores o...? No, ahí lo que hacía el club, que no sé si lo hace a día de hoy, es a los chicos que veníamos de fuera, digamos que contactaban con varias familias de la zona cerca de la ciudad deportiva y vivíamos 2 o 3 chicos de fuera con una familia. Vale. Entonces yo en mi caso vivía con una mujer que se llama Noreen y ella era un poco, digamos, nuestra madre inglesa, nos cuidaba, nos daba de comer, nos ayudaba pues un poco a organizarnos, pues a tener un poco una estabilidad también en casa. Bien, por eso esa experiencia de tener ahí como una madre de acogida Sí, o algo extraño. sí, muy bien, muy bien, muy ¿Sí? bien. La verdad que ahí estaba súper a gusto, la mujer te ayudaba con todo, te tenías que preocupar solamente, pues eso, en ciertas normas que te ponía, Sí. como es normal, pero luego pues cenabas junto con ella, con los demás compañeros y la verdad que muy bien. ¿Y había muchos jugadores de fuera o no era habitual? Sí, sí que había, sí que había. No sé decirte el número exacto, No, no. pero en mi generación recuerdo que 6 o 7 de alrededor de Europa había. De hecho, uno de ellos era Wojtek Szczęsny, que ahora está en Barcelona. ¿Cómo, cómo llevaste el tema del idioma? Que me decías, claro, es que una de las cosas que tuve que valorar es que yo en ese momento inglés pues justito. Nada, menos que justito, no sabía decir una palabra. Entonces, sí, eso al final te genera un poco, al principio me generaba un poco de miedo, ¿no? Por pensar, madre mía, ¿qué hago yo allí si tengo que pedir algo o salir a comprar o cualquier historia, ¿no? Pero la verdad que luego resultó ser lo que menos me costó quizá. Me puse también a hacer clases particulares, más lo que iba aprendiendo en el día a día y en 6 meses estaba hablando inglés perfectamente. Ah, qué bien, claro, es que al final el cuerpo te autoobligas a ti mismo porque es que si no estás Eh, incomunicado. la supervivencia de tener que aprender. Sí, sí, totalmente. Em, También te quería preguntar una cosa que comentaba, hablando de todo esto de los chicos tan jóvenes, este salto a, digamos, ya al fútbol profesional, ponerte de espejo a gente que ha llegado antes que tú y que entonces puede parecer que nunca vas a llegar. No sé si estarás de acuerdo que el otro día, en una de las entrevistas que hacía aquí, tuvimos a Carlos Urrutia, que es representante, y él me comentaba que él ha llegado a ver chicos con 14, 15, 16 años, hablando de Lamine Yamal, que tenían la misma calidad o hasta más que Lamine, pero que gente como Lamine o todos estos ejemplos que poníamos de tan joven tienen una inconsciencia, en el buen sentido de la palabra, a la hora de jugar a fútbol. Es decir, que saltan al terreno de juego y no están tiesos, que juegan como juegan en cualquier otro lado. Y por tu cara veo que estás bastante de acuerdo con eso. Totalmente, totalmente. Creo que, de hecho, y por intentar recordar, yo recuerdo las primeras veces cuando salí a jugar, yo salía tieso, con miedo escénico. Es decir, recuerdo salir en los primeros 2, 3 partidos y decir, madre mía, ¿qué hago aquí? Claro, entonces, ¿por qué? Porque seguramente mentalmente no estaba al 100% preparado todavía y es normal. Lo raro es ver a Lamine, en este caso, que juega en uno de los equipos con más repercusión del mundo, que se va a jugar en cualquier escenario y que le dé igual, que juegue como en la calle, ¿no? Tiene esa capacidad de evadirse y centrarse solo en el balón, en lo que tiene que hacer y bueno, por eso, de ahí un poco lo que te decía antes, ¿no? Que hay chicos que con 17 ya están preparados porque les da igual. Y hay otros que quizás necesitan un recorrido, un proceso de adaptación y el poder, pues eso, encontrar ese momento, pero quizá con algo más de partidos o más de tiempo, ¿no? En esa etapa que estás ahí en el Arsenal, ya jugando esos 15 partidos más o menos con el primer equipo, que estás ya en dinámica del primer equipo y entrando en algunos partidos, ¿haces ahí una especie de núcleo con jugadores españoles que había? Porque estabas es Fábregas y alguno más, ¿no? Había en esa época. Sí, sí, un poco desde el principio, ¿eh? Yo desde que llegué tuve suerte de que tanto Cesc como Manuel Almunia, como Reyes, los 2 primeros años, luego él se marchó, volvió a España, me acogieron muy bien. Además, entendieron de que, pues eso, de que era un crío que estaba solo. Ellos, Claro. en este caso, Cesc había pasado por el mismo proceso. Hmm. Entonces me acogieron incluso, pues, para algún día me decía, venga, vamos a comer.
y me llevaban, o vamos aquí, vamos para allá, y un poco era un poco el hermano pequeño de ellos, para no hacerme sentir solo, ¿no? Y eso la verdad que lo agradecí un montón. Luego, después de esa etapa en el Arsenal, haces una escalada por varios. Haces como escala por varios equipos prácticamente, porque pasas. Sí, Te vas cedido a la Real Sociedad, ¿no? Primero. sí, sí, sí. Después ya pasas a Atlético de Madrid, Braga, Hércules y son como muchos cambios Sí. en pocos años, cambias de equipo en muy pocos años. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Y en qué momento, primero si quieres vamos por partes, ¿cuándo decides salir del Arsenal o directamente te dicen que te busques equipo? No sé cómo fue exactamente. No, mira, esto fue. Yo me marcho un noviembre, creo recordar que era septiembre, octubre, octubre, noviembre, ahora te mentiría, ¿eh? Vale, Nos marchamos al Mundial Sub-20 de Egipto y en el Mundial Sub-20 me hago un buen torneo, buenos números y la verdad que me sale un buen torneo. Y al volver de ese Mundial Sub-20, pues contactan con nosotros el Atlético de Madrid. Y a mí me restaban 6 meses de contrato, entonces, bueno, tenía que tomar una decisión. Durante ese tiempo tengo alguna reunión con el club en la que me dicen que están contentos. Todavía, digamos, no había explotado, pero estaba cerca. Estaba ya entrenando mi último año en Londres, entrenando siempre con primer equipo, en el vestuario, o sea, era un miembro de la plantilla más. Y bueno, ahí tengo que tomar una decisión. Entonces yo un poco tenía la opción de escuchar al club y renovar, perdón, con ellos, sí. o valorar la oferta del Atlético de Madrid. Y un poco, pues, sinceramente, yo entendía que lo más inteligente era quedarme en Londres porque sabía que el club me había traído de muy joven, que iban a tener paciencia. Pero por otro lado, el corazón me pedía irme al Atlético de Madrid. Primero porque era para mí cumplir un sueño, que era jugar en el Atlético de Madrid. Yo he sido colchonero toda la vida. Vale. Y dos, porque echaba de menos España. Es verdad que allí estuve bien, estuve adaptado, pero yo ya tenía 20 años, la vida en Londres era, bueno, quitando las 3 horas de entrenamiento, 3, 4, luego el resto del día era estar solo, metido en casa y no estaba al 100% adaptado. Entonces, bueno, decidí un poco irme a Madrid por esas dos cosas principalmente. Y esa etapa de tantos saltos, llegas al Atlético de Madrid y en Atlético de Madrid, si no me equivoco, estás una temporada, ¿no? Estoy dos, lo que Dos. pasa que de esas dos estoy media, digamos, 4 o 5 meses cedido en el Braga. Vale. Y lo que me pasa allí un poco es que yo llego la primera temporada juego bastante, no como titular siempre, pero participo en muchos partidos, hago algún gol Vale. y me marcho satisfecho, entre comillas, porque, ostras, un tío con 20 años que ha jugado casi 20 y pico, 30 partidos en el primer equipo del Atlético de Madrid, Sí, claro. hice algún gol en Europa League, en Copa del Rey, en fin, una temporada correcta. Y ese año se marcha el director deportivo y el entrenador, y cambian todo, ¿no? ¿Quién era el entrenador en ese momento? El entrenador era Quique Sánchez Flores, Vale. el director deportivo era García Pitarch. Vale. En ese momento se marchan los dos, hay un cambio de ciclo en el club y las personas que entran, creo que entra Caminero, director deportivo, y entra, ¿quién entra? Manzano, de Sí, entrenador. es verdad. Y bueno, y en principio con ellos llego a pretemporada y todo bien, no me dicen nada, que soy uno más y punto, hago la pretemporada y el 20 y pico de agosto pues me invitan a salir, ¿no? Faltando pues eso, 5 días para cerrar el mercado. Entonces ahí me comentan que no voy a jugar nada, que no tengo sitio, que van a traer a 2 jugadores esta última semana en mi posición. En definitiva, que me tengo que me tengo que ir. Y me surge la opción de Braga y bueno, pues yo quizá era demasiado joven porque con el tiempo pienso que tendría que haberme informado mejor porque llego a Braga y el entrenador ni me conocía. Vale.
que es un Fue poco un los colapsos. poco toda la desesperada, ¿no? Te quedan pocos días Sí, para sí. cerrar el mercado. Vienen dos jugadores del Braga, entonces se hace la ida y la vuelta. Y cuando llego a Braga, pues el entrenador me entero, habla conmigo de que ni me había pedido, ni me había visto jugar. Entonces, claro, ya llegar a un club así de primeras y tú ver que, digamos, has sido un objeto para realizar una operación, así de claro te lo digo, pues hostia, eso me impactó y me costó. Y ya desde el principio no contaba conmigo y tal, y bueno, ya vi que iba a ser muy complicado allí. Por eso también en diciembre pedí volverme a Madrid, ¿no? Porque entendí que si había ido o apostado por ir a Portugal para estar sin jugar, prefería estar en Madrid sin jugar, por muchos motivos. ¿Cómo te sienta a ti eso? Supongo que nada bien. Pues, pues muy mal, la verdad. De hecho, tengo una conversación con Hugo Viana, que en aquel momento era uno de los capitanes del equipo. Él me invita a entrenar, a estar tranquilo, pero yo en ese momento no lo entendía, ¿no? No lo entendía. Eh, vamos, me sentí utilizado, la verdad. Ya. Luego con los años vas viendo que puede ser una tónica que ocurre más de la cuenta con muchos chicos. Entonces haces esa media temporada con el Braga. ¿Llegas a ganar un Sí. poquito de protagonismo? ¿El entrenador Nada, directamente? creo que juego muy poco en Liga, no sé si juego un par de partidos titular, en Copa juego otro, pero nunca llegué a sentirme bien ni sentirme que de verdad confiaban en mí. Entonces se juntó un poco todo y bueno, yo cuando llevaba 2, 3 meses allí ya tenía claro que cuando terminara diciembre iba a ir a hablar con el club para, digamos, cancelar la cesión y volverme a Madrid, ¿no? Yo entendía que si no jugaba, prefería estar sin jugar, entre comillas, en el Atlético de Madrid y poder allí mejorar rodeado de jugadores increíbles. Claro, y al final también entiendo que para no estar jugando en un lado o en otro, al menos estás cerca de tu gente. Totalmente, totalmente. Era un poco eso, ¿no? Entonces, en enero vuelvo a Madrid y allí termina la temporada, que es cuando llega el Cholo, justo en ese momento, y estoy esa media temporada jugando muy poco. Con el Cholo creo que jugué 3, 4 ratitos, pero sí que por lo menos creo que hice lo correcto, porque no me sentía a gusto estando en un sitio que ni siquiera el entrenador me conocía o me valorara para poder estar allí, ¿no? De ahí es cuando te vas al Hércules, ¿no? Después del Atlético de Sí, Madrid, que sí, a final de temporada hablas con el Cholo y sí. decides irte, ¿o cómo funcionó eso? No, él la verdad que sinceramente, siempre he sido de las personas que he preferido que me den una hostia, pero que me la den de manera sincera y con tiempo para poder organizarme, ¿no? Él termina esa temporada y al inicio de la siguiente, la primera semana, me dice que no cuenta conmigo y que me busque equipo porque tenía 2 años más de contrato. Al final llegó a un acuerdo con el club y salgo, pero sí que le agradecí que me fuera frontal, ¿no? A diferencia de la anterior vez que bueno, pues que se dio la última semana de mercado y todo se tuvo que hacer deprisa y mal, ¿no? El Cholo, o quizás se le puedan, habrá gente que no le gustan algunas cosas del Cholo, pero dudo que se le pueda echar en cara que no sea directo. Sí que parece, al menos, yo no Sí, trabajo con él, pero parece una persona bastante directa, ¿no? Con los jugadores, para sí, lo bueno y para lo sí que lo malo. es, sí que lo es. De hecho, también cuando él llegó y yo volví de cesión, también fue muy claro conmigo. Y también en el momento que él me comunicó que no contaba conmigo para estar en su plantilla, es verdad que en el momento te duele porque yo tenía la ilusión de poder darle la vuelta a la situación, pero con el tiempo te das cuenta de que eso, prefiero que me vengan de cara y que sean honestos y no pasa nada. Al final entiendo que es fútbol, que a gente le vas a gustar, a otra no, y esto forma parte de la competición y el alto nivel, así que yo en ese aspecto cero reproches y de ahí me marché a Alicante, como bien has dicho. Con el Hércules, que llegas libre. Sí, 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 llegó a un acuerdo con el Atleti y rescindo contrato y bueno, tengo ahí un verano, digamos, importante porque mi primer año en Madrid había sido positivo
Pero claro, venía de un año malo, entonces yo ya tenía 22 años y era un año importante para mí, tenía que tomar una buena decisión. Entonces, en primera división tenía pocas opciones, recuerdo un par de equipos que nos tienen un poco esperando que sí, que no, que sí, que no, al final es que no. Y me queda o irme al extranjero o buscar un proyecto de segunda división. Y en Alicante pues nos comentan que van a hacer un equipo para ascender, que hay una idea de intentar llevar al equipo a primera y tal. Entonces, bueno, decido firmar allí y dar un paso atrás para luego dar pasos hacia adelante, digamos, de manera más firme. ¿Y qué tal esa temporada en el Hércules? Pues un desastre, la verdad. Un desastre empezando porque el 20 de agosto empezaba la liga, éramos 13 jugadores con ficha profesional. Uf, El resto eran chicos del filial que estaban en preferente de Valencia. Bueno, todo lo que me habían dicho, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces yo ahí sí que pensé, madre mía, ¿cómo va a salir esto? Y salió todo mal, salió todo mal. Había mucho desorden dentro del club, el club dividido. Bueno, la verdad que una sensación fea, no se dieron bien las cosas. Y yo ahí también entré en un momento pues quizá de inmadurez, llámalo, en el sentido de que, pues eso, me frustraba, no aceptaba que esto estuviera saliendo así. Bueno, pues yo me veía 2 años atrás jugando en primera división, en grandes clubes, ya. y de repente verme en estas situaciones peleando por no bajar a segunda vez, con problemas dentro del club. Así que bueno, fue una experiencia complicada. Claro, eso pasas como estás como en una constante línea ascendente, ¿no? En el sentido, estás en el Barça, después pasas al Arsenal, llegas a tener dinámica de primer equipo, luego te vas al Atlético de Madrid, tienes también oportunidades ahí en el Atlético de Madrid, hasta que llega ese momento, que claro, que Sí, encadenas como una serie de equipos en los que no acabas de estar cómodo en ninguno, ¿no? sí, sí, ahí también entré en una dinámica de precipitación, llámalo si quieres. ¿Por qué? Pues porque en mitad de año estoy desencantado con Alicante por lo que te he dicho un poco, ¿no? Yo la verdad que sí que estaba jugando prácticamente todos los partidos, pero veo que el club no es serio, que hay muchas historias que no son futbolísticas, que hay intereses dentro del club. Entonces decido marcharme y probablemente, pues eso, pues queriendo huir un poco. También estaba yo desencantado, arrastraba lo de Braga, arrastraba que, aunque en aquel momento yo lo tapaba, arrastraba varias situaciones que me pesaron, y la mochila se me empezó a llenar de piedras. Y yo aparentaba estar bien, pero estaba pues un poco desilusionado conmigo mismo. Estaba siendo muy duro conmigo mismo, lo que te digo, ¿no? Un poco, pues, hasta el punto de terminar un partido y encerrarme, no estar feliz, no sé, en una dinámica que no era muy sana en aquel momento. Ahí es también donde te empiezas a, digamos, medio autoflagelar por lo que decíamos de esa Sí, presión no, no, y esas expectativas que te ponías tú mismo. sin el medio, Ah, sin el medio. O sea, flagelarme directamente. Recuerdo, no sé, situaciones de terminar un partido y mi padre, pues como siempre, o me llamaba o tal, y no cogerle el teléfono en 2 días, un poco porque no quería transmitirle, no sé, mi estado de ánimo, entonces no le cogía el teléfono. No sé, cosas que luego lo piensas, ¿no? Ahora lo pienso, y bueno, ¿cómo podía hacer eso, no? Pero sí que lo hice un poco, me encerraba en mí mismo, me encerraba en casa solo. Digamos que empecé a ir mentalmente por el mal camino un poco. de ahí es como cuando te vas ya al Atlético Paranaense, ¿no? Te vas Sí, a Brasil. Claro, es que eras muy joven aún, tenías 23 años, ¿no? Una cosa así. 23 años, eso es. ¿Y qué decides? ¿Irte a Brasil, al Atlético Paranaense, un poco, como lo que decías, huyendo de todo, un poco desencantado con las últimas Sí, temporadas? sí, lo que pensé en aquel momento es que
Por las circunstancias que se habían dado, estaba como desencantado con el fútbol, entonces allí me salió una buena oferta económica y dije, pues me voy, la cojo, huyo de esto, no estoy a gusto, no estoy cómodo y me voy para allí un año. Voy a ver si estoy un año fuera y me vuelvo a encontrar y luego puedo volver aquí y empezar de cero, ¿no? Ese era un poco mi pensamiento en aquel momento. ¿Qué tal la experiencia en la liga brasileña? Porque la liga brasileña, yo estuve allí, estuve viviendo en Curitiba 6 meses. ¿Ah, sí? Sí, estuve estudiando y estuve 6 meses en Curitiba. Hostia. Bueno, pues como sabrás, Curitiba es una ciudad que está bien, o por lo Sí, menos muy a mí me... europea. Sí, muy europea. Yo, claro, yo me hice en Brasil y, claro, yo empiezo a pensar favelas, historias, claro, por desinformación un poco, ¿no? Pero luego me comentan, me informo también sobre la ciudad. Y bueno, luego la verdad que en cuanto al vivir allí estuve muy bien. Es una ciudad, como tú bien has dicho, muy europea y se puede tener una vida bastante similar, entre comillas. Sí. Pero a nivel deportivo va todo fatal. Primero porque tarda el transfer para yo poder jugar, tarda no sé si más de 2 meses y medio. Hostia. Entonces, mis primeros 2 meses y medio estoy entrenando, pero no puedo jugar. Solo puedo jugar amistosos. Después, cuando entro, el equipo está en una buena dinámica. El entrenador que estaba y que había dado el visto bueno para llegar lo echan antes de la buena dinámica. Entonces llega otro y empieza la buena dinámica. Claro, yo es cuando empiezo a entrar. Yo creo que debuté en Brasil cuando llevaba más de 5 meses allí. O sea que, claro, yo allí estaba 4 meses, los 4 o 5 meses anteriores, diciendo, ¿qué hago yo aquí? Madre mía, ¿cómo puede ser? ¿Y Yo te llamando, fuiste solo, no? llamando. También. Sí, me fui solo. En aquel momento, ese verano yo había conocido a mi mujer, a la que es mi mujer hoy en día, pero claro, no estábamos casados ni nada, todavía éramos muy jóvenes, entonces ella estaba estudiando y lo que hacía era venía 3 meses y se iba 3 meses. Pero bueno, luego mayormente sí que estuve solo allí, sí. ¿Y qué tal esos 5 meses? Supongo que mentalmente, Pues si ya llevabas esa mochila encima, fue meterle bueno, más piedras, ¿no? sí, métele más piedras, ese sería un poco el resumen. Métele más piedras, más frustración, madre mía, ¿qué he hecho? En fin, una serie de cosas que, bueno, veía que todo iba en contra, yo pues me flagelaba, estaba un poco en esa dinámica. Luego es verdad que debuto y lo hago bien, marco gol, ganamos en Maracaná, me sale buen partido y ya sí que ahí en los últimos partidos de liga empiezo a entrar, luego encadeno un par de lesiones de tobillo no muy graves, pero me van frenando. En definitiva que acabo la temporada jugando muy poco y sensación mala. De Brasil te vas libre y estás, eso, ¿no? Medio año más o menos sin Sí, equipo. He leído que eso fue uno de los momentos más difíciles de tu carrera, que llegaste hasta, que tendrías 24 años, algo así, llegaste tenía 24 años en aquel momento hasta dejar el y fútbol, ¿no? Llegaste a sí, sí, plantearte. sí. Sí, sí, lo pensé porque estaba, pues lo que te digo, la mochila llena de piedras, mentalmente perdido, no sabía hacia dónde ir y tuve pensamientos de valorar a ver qué podía hacer, ¿no? Estuve pensando incluso de montar unas pistas de pádel y de padbol, que no sé si conoces el deporte padbol. No. Pues estuve a esto de hacerlo y un día me cogió mi padre y hablando con él me cogió y me dijo, vamos a ver, hijo, tienes 24 años. Obviando los 3 años estos de dinámica mala, mira todo lo que has trabajado para llegar hasta aquí, todo Claro. lo que has sacrificado, el haberte ido solo, etcétera, etcétera. Y ahora te quieres rendir, de verdad. Entonces él un poco me necesitaba que alguien me tirara de la oreja y él me tiró de la oreja y me dijo, si quieres volver, tienes que volver, pero vamos a ver en qué podemos hacerlo mejor. ¿En esto puedes hacerlo mejor? Sí, en esto, sí. Pues entonces, ponte otra vez en serio, olvida lo que ha pasado y empieza de cero. Tienes 24 años, eres joven. Él me puso el ejemplo de su trabajo, me dice, si quieres vente conmigo a trabajar y verás que lo afortunado que eres, a pesar de que, pues sí, han salido 3 años malos, pero sigues siendo joven y demás. Y la verdad que necesitaba un poco ese tirón de orejas y vamos, me cambió la vida.
Por lo que leí, fue tu padre y también Antonio López, que es actualmente, bueno, que ha sido durante gran parte de tu carrera Ha tu sido, sí. representante, y que lo conociste en tu etapa en el Atlético de Madrid, ¿no? Porque él era uno de los Sí, capitanes sí, o... él era el capitán de aquel equipo, fue mi compañero ese año y medio que estuve allí. Hicimos muy buena relación desde un principio y bueno, luego yo me marché, pero seguíamos teniendo contacto, nos veíamos de vez en cuando, incluso veraneábamos juntos y demás. Y luego cuando él se retiró, a mí me cogió en este verano que estoy sin equipo y tal, y bueno, me comentó si quería que me pudiera ayudar él y tal, y vamos, yo encantado, en aquel momento estaba sin agente, y a partir de ahí él fue un poco el que fue llamando a puertas para ver un poco dónde podía empezar de cero. También él me ayudó en, pues un poco lo que me decía mi padre, ¿no? Para empezar de cero tenemos que hacer esto bien, tener buenos hábitos en todos los sentidos, pues un poco recuperarme en todos los aspectos, ¿no? Porque sí que a nivel deportivo fue el, los peores 2 años, quizás. Sí. Supongo que tener ahí un entorno que te apoye y que te guíe tanto en este tema en el que se convertiría luego en tu representante, ex compañero y luego se convertiría en tu representante y tu padre Sí, es clave, ¿no? sí, Porque es que totalmente. eres muy joven, estás a alto nivel, pero eres muy joven. Totalmente, totalmente. Y además que supieron en ese momento quizá llevarme la contraria y decirme, no, no, te estás equivocando, esto no es así, si quieres hacer esto es por aquí, ¿no? Creo que también el saber decirte o en qué momento hay que darte cariño o en qué momento hay que tirarte las Claro. orejas pues un poco para espabilar, ¿no? Creo que es súper importante y yo de hecho, bueno, no tengo ninguna duda te digo que si no hubiera sido por ellos dos, seguramente con 24 años a nivel deportivo no se hubiera sabido mucho más de mí. ¿Qué haces durante esos 6 meses que estás sin equipo? Supongo que es todo este proceso, ¿no? Tanto de volver en ti mismo a creer en ti, supongo que también prepararte, ¿no? Seguir Sí, entrenando por tu sí. cuenta. Entreno, estoy un par de meses entrenando por mi cuenta, pero luego sí que, entre comillas, echaba de menos la dinámica de un equipo. Entonces hablo con el Prat, un equipo de Barcelona, y empiezo a entrenar con ellos. Estoy 4 o 5 meses con ellos entrenando de lunes a viernes y el fin de semana, pues prácticamente nada, estar con los amigos, estar con la familia y de lunes a viernes entrenar. Entrenar por mi cuenta por la mañana y por la tarde con ellos. Y de ahí te vas para el Huesca, ¿no? Eso es, ahí aparece el Huesca en segunda B y la verdad que súper agradecido porque creo recordar que tenía alguna opción en el extranjero, pues rollo Polonia, rollo Chipre, creo recordar, pero entendí que yo quería empezar de cero, quería hacer las cosas bien y entendía que quería hacerlo cerca de casa, ¿no? Que marcharme yo solo otra vez al extranjero no veía que era el momento. Y ahí, a partir de ahí, volviste a tener otra vez carrera ascendente. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que siempre he pensado que, entre comillas, tuve suerte, porque cuando voy a segunda B, ese medio año que estoy, ya ascendemos. Creo que de no haber ascendido ese año a segunda me hubiera costado mucho más, Puede ser, sí. porque salir de segunda vez es muy difícil. Entonces, tengo la suerte de que voy a un equipo que está jugando muy bien, creo que estaba tercero, segundo y tal, y terminamos la liga primeros, en playoff subimos. Siendo importante. Sí, sí, en los primeros partidos piensa que venía de muchísima inactividad y estaba físicamente a nivel de ritmo de partido, está muy por debajo, pero cuando van pasando las semanas voy jugando, en playoff lo juego prácticamente todo y terminó la liga pues siendo importante, sí. Y después de esa etapa del Huesca, viene el que para ti, en tu carrera, por lo que tengo entendido, ha sido el club más importante, el que más te ha marcado, que es que son 4 o 5 años, ¿no? Que estás en Osasuna. 4 años, sí, sí. Después de Huesca, estoy un año más en Huesca, después de lo que hemos hablado, y recibo la llamada de Osasuna para jugar en Primera División. Entonces, fíjate lo que es esto, ¿no? De estar 2 años atrás en mi casa, digamos, tirado, sin opciones de nada,
a tener una oferta de 4 años de un equipo de primera división, ¿no? Entonces, la verdad que ahí sentí una satisfacción inmensa, ¿no? Porque de estar pensando al 100% en dejarlo a volver a estar en primera en 2 años, ¿no? Para que veas lo que es la vida. ¿Te lo piensas mucho cuando llaman a tu puerta? No, no, de hecho estoy muy agradecido al Huesca por varias cosas. Una de ellas, una de ellas es porque me llamaron cuando nadie más lo hizo. Y dos, porque cuando el año siguiente en segunda, cuando empiezo a jugar bien, la verdad que me sale un año, creo que el mejor fútbol que he hecho en mi vida fue el año de segunda división con el Huesca. Y me renuevan el contrato. Yo con ellos, por supuesto, que acepto. Renuevo 4 años porque estoy súper agradecido y les digo, lo único que sí que me gustaría, y esto no lo pusimos por escrito, esto fue de palabra, ¿eh? Les dije, yo os doy mi palabra que no voy a irme a ningún club de segunda división, es decir, mientras estemos en segunda división yo estoy con vosotros, me da igual, porque claro, en segunda división había equipos con más poder Claro. económico, que en teoría peleaban más por ascender. Yo les doy mi palabra de que no les voy a pedir nunca salir a un equipo de segunda división, que es mientras estemos en segunda estoy con ellos, pero sí que les digo que por favor, que si un club de primera viene y deja un traspaso, que me dejen irme. Entonces nos damos la mano, esto no está en el contrato y ese verano viene Osasuna y ofrece un traspaso, tampoco una cantidad súper importante, pero sí que una cantidad que para aquel momento el Huesca era buena y me dejaron salir, ¿no? Por eso te digo Les que el honra. Huesca les honra muchísimo. La verdad que el Huesca ha sido un club súper importante para mí. Y después empieza la etapa en Pamplona que son 4 años maravillosos, ¿no? Es verdad que el primero es jodido porque no nos sale nada, ni a mí individualmente, ni como grupo, ni nada, pero los otros 3 son años buenísimos. ¿Por qué ha sido esa etapa la mejor de tu carrera futbolística? ¿Llegas a la madurez futbolística y también una estabilidad dentro de un club? Sí, yo creo que se junta todo un poco. Primero que de lo que me había pasado años anteriores, yo soy otra persona totalmente diferente. Es decir, dejo de flagelarme, dejo de poner excusas. Hmm. Eh, si perdemos un partido no me encierro en casa. Entiendo, o sea, en el momento que yo tengo que tomar la decisión de si lo dejo o no, en ese momento yo hago un cambio de chip de, mira, Fran, lo que no voy a hacer es estar amargado jugando a fútbol. Ya. Y si tengo 2 partidos malos, pues tendré que trabajar más para darle la vuelta, pero voy a disfrutar. Dentro de que tengo que ser ordenado, alimentarme bien, dormir bien, todo lo que se necesita, ¿no? Sí. Ahí hago un cambio de chip brutal y empiezo a disfrutar del fútbol y a jugar como si estuviera en la calle. Un poco lo que hablábamos de Lamine Yamal que hace con 17 años, pues yo lo entendí con 24 y no está mal, es decir, No, cada uno no. tenemos nuestro proceso, nuestras circunstancias y yo con 24 años entendía que dentro de un orden, de un orden táctico, de situaciones que te pedía el entrenador, y yo tenía que jugar a fútbol como había jugado toda la vida en la calle, que es cuando me había ido bien. Co- Dime, dime. ¿Perdón? No, que te iba a preguntar, ¿quién tenías de entrenador en ese momento? En Osasuna Sí. dices, el primer año tenemos a Enrique Martín, ¿Vale? pero tenemos un inicio malísimo de resultados y de juego, no nos sale nada y viene Caparrós. Y después con Caparrós no cambia demasiado la cosa, de hecho va incluso a peor y al final termina el año de entrenador el director deportivo, que es Vasilievic. O sea, fue un año complicado, ¿eh? A nivel de club, a nivel de equipo, resultados, creo que ganamos 4 o 5 partidos, fue un año complicado. ¿Y quién llega al año siguiente? El año siguiente llega Diego Martínez, Vale, sí. el actual entrenador de Las Palmas, ex del Granada y del Español. Y con él la verdad que no sale un mal año, pero el objetivo era ascender y no lo conseguimos. Entonces, bueno, pues a final de temporada se marcha y ahí es cuando llega Yago Barrasate. Vale, porque tú, digamos, llegas a Osasuna estando en primera, Osasuna desciende, Eso entonces es, es el típico objetivo de equipo de primera que desciende es volver lo antes posible, porque luego si no cuesta mucho salir del pozo. eso No lo es. conseguís y ahí llega Arrasate, que ha tenido una etapa en Pamplona maravillosa.
Eso es, eso es. El primer año con Diego nos quedamos a las puertas de playoff, nos subimos. El objetivo era subir directos, como cualquier equipo, entre comillas, que desciende de primera. Y luego llega Yagoba y ese año sí que quedamos campeones de liga, subimos de manera directa y mi último año en el club es en primera división. ¿Qué tal con Yago Barrasate? Bien, muy bien, muy bien. Al final es un tío que como entrenador, bajo mi punto de vista, no es un tío que te vaya a dar 100.000 instrucciones diferentes. Él tiene una idea muy clara de juego, de cómo atacar y cómo defender. La transmite, cree en ella al 100% y al final te convence de que ese es el camino y luego es un tío súper inteligente en cuanto al trato del vestuario, ¿no? Sabe gestionar muy bien los grupos. Él no sé si lo sabías, pero ha sido profesor de la universidad. No, no lo sabía. Entonces, entonces ya te da un poco un feeling de qué tipo de personalidad es. Es cero, ¿cómo te diría? No es el típico que te va a pegar un grito, que te Vale. va a decir esto es así. Tiene otra manera de gestionar al jugador, entiende un poco que cada jugador es diferente, a unos hay que estar más encima, a otros hay que dejarlos un poco más. Es un gran gestor y luego la manera que tiene de jugar, pues ya has visto que le está dando frutos también ahora en Mallorca. Sí, sí. A mí es uno de esos entrenadores que personalmente, por lo que veo de él, me cae genuinamente bien. Y Sí, luego sus equipos juegan muy bien. Sus equipos da gusto ver un equipo de Yago Barrasate. Y encima, total. en esa etapa en Osasuna, eh, te quitas ese miedo o tienes ese desparpajo de volver a jugar a la calle, como jugar como jugabas en la calle. Encuentras Sí, esa estabilidad, pero aparte también haces un muy buen grupo, ¿no? Porque he visto que hasta que hace nada, por ejemplo, estuviste por allí visitando las instalaciones, sí, haces un muy buen grupo y por lo que tengo entendido, también hay jugadores con los que sigues teniendo relación. sí, sí, sí. De hecho, bueno, nos vemos 3, 4 veces al año, nos juntamos con el grupo que dejamos aquí en Pamplona. Algunos siguen aquí todavía, otros ya están, ya están en otros equipos o retirados viviendo en sus casas, pero hacemos por vernos y bueno, la verdad que esa también fue una de las claves, ¿no? Al final de mi etapa en Osasuna se juntó todo, ¿no? Se juntó en mi madurez deportiva, en mi madurez mental, encontrarme con un entorno buenísimo de vestuario, con las familias, hacíamos planes. Luego también se juntó que mis dos hijas nacieron aquí. Al final, un cúmulo de cosas. La ciudad es perfecta para ser jugador. Jugar en el Sadar de local es la hostia, hay un ambiente buenísimo, la gente te respeta. La verdad que se juntaron varias cosas que por eso siempre digo que es donde más disfrutes, sin duda. Eh, Toda esa buena situación ha hecho que actualmente vivas allí, ¿no? Sí, 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 aquí estamos, sí, sí, aquí estamos. Al final, Te enamoraste de independientemente, Pamplona al final. sí, 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 independiente, o sea, aparte de lo que es Osasuna, porque yo ahora no estoy vinculado en nada con Osasuna más que el cariño que le tengo al club y a todo el mundo. Luego es la ciudad, ¿no? La ciudad, bajo mi punto de vista, es una ciudad perfecta para un ambiente familiar, es una ciudad tranquila, que tienes todo a mano, tienes también alternativas y bueno, luego estamos rodeados de monte también y bueno, me gusta mucho la ciudad, la verdad. ¿Por qué te acabas yendo de allí? Supongo que te fue difícil el tener que Sí, irte. sí me fue difícil porque como, pues, por todo esto que te estaba comentando, estaba súper a gusto. De hecho, mi idea era continuar hasta que ellos quisieran. Entonces, en el año del COVID, yo tengo, justo antes del COVID, tengo una propuesta de renovación de un año más. Entonces nos emplazamos, esto fue diciembre, tengo una oferta de un año más para seguir. Y luego en marzo, cuando pasa lo del COVID, estábamos, digamos, negociando. Pues al final, en mi caso, por tema de dinero no iba a ser, porque estaba satisfecho con mi contrato. Sí que en ese momento le dije al club de valorar hacer más de un año, es decir, mínimo dos. Luego llega el COVID, vuelvo del COVID, tengo problemas de pubis y ya cuando empezamos a jugar otra vez, cuando se reanudó la liga otra vez,
Hablo con Yagoba y con Braulio y tenían ciertas dudas, entonces en cuanto veo que tienen ciertas dudas, pues hablo con ellos un día, me reúno y les digo, oye, mira, sin ningún tipo de problema, y lo que sí que os pido es que, bueno, tengo 30 años, tengo 2 hijas y en caso de que tengáis dudas, que me comuniquéis qué queréis hacer lo antes posible para poder buscarme la vida, ¿no? Entonces, al final, Yagoba en este caso me comenta que tengo una oferta de 1 año y que si quiero quedarme, me puedo quedar, pero que cuenta con otros pivotes antes que conmigo. Entonces ahí decido no aceptar la oferta de 1 año y decido marcharme. Pero bueno, al final, por resumirte, no querían que continuara con ellos y decidí marcharme. Te vas, vuelves a casa, es decir, vuelves a Barcelona, vuelves a Cataluña y juegas, Yes. que son 2, 3 temporadas, ¿no? En el español. 2 años. 2 años. ¿Qué fue? ¿La temporada de segunda y la del ascenso fue? ¿La de volver a...? Fue la temporada, mi primera temporada fue la de segunda, Sí. la que ascendemos con Vicente Moreno. Sí, que estaba Y ahí Raúl de Tomás en Barba, ¿no? correcto, correcto. Y yo llego con el equipo recién descendido. Y la verdad que hacemos un muy buen año en segunda división, Sí. ascendemos, quedamos primeros, hacemos un año bastante bueno. Y el año siguiente estamos también con Vicente Moreno todo el año y nos salvamos de categoría, así que digamos que objetivo cumplido, ¿no? Bien, en esa etapa por el español. Sí, sí, mi segundo año es verdad que tengo muy poca participación, creo que juego, no sé si son 10 partidos de Mm, liga, pero muy a gusto, muy a gusto. Lo que te digo, también mucho más maduro. claro. Yo entendía que Vicente en este caso prefiriera optar por otros compañeros. Había competencia alta. Sí, Pues te estoy hablando de Ángel Herrera, Sergi Darder, Manu Morlanes, jugadores claro. muy buenos. Mm. Entonces yo lo que intentaba era estar preparado. También ya dentro de los vestuarios era uno de los veteranos, entonces intentaba aportar pues que hubiera orden, entre comillas, también momentos para estar distendido, estar yo por mi cuenta preparado para poder ayudar y aportar positivismo en general al vestuario y que el día a día fuera bueno y intentar entrenar bien, apretar en los entrenamientos y esperar, ¿no? Un poco, pues, esas cosas que quizá con 20 años no las hubiera entendido, pues lo que te dan los años y la experiencia, pues sí que lo supe entender en aquel momento. Claro, es otra etapa totalmente diferente de tu vida y esas ganas que tenías, ¿no? Esa ansiedad que podías llegar a tener de comerte el mundo, de quiero jugarlo Eh, todo, ser importante, entiendes que, pues, que el fútbol va así, va por momentos y ayudas. sí, En el año de totalmente. segunda sí que juegas prácticamente todo, ¿no? Sí, el año de segunda sí que tengo un rol, digamos, más importante dentro del campo. El segundo año quizá mi rol es más de grupo, ¿no? Mm. Pues eso, de estar apretando los entrenamientos, de que hubiera intensidad en los entrenamientos. Ya con los más jóvenes empiezas a meter caña en el buen sentido, pues un poco el rol más de veterano y de esperar mi momento. Ganas de jugar las he tenido siempre, pero como tú bien dices, con el tiempo y con los años aprendes de que hay momentos que te toca esperar y además cuando el equipo funcionó bastante bien entendía que Vicente optara por esos compañeros. Estoy seguro que mucha gente que esté viendo o escuchando esto sabe quién eres y te ha visto jugar segurísimo, a excepción de alguno, quizá alguno de los más jóvenes, pero aún así es difícil porque hasta hace nada estabas jugando en primera. Pero yo creo que habrá gente que esté impresionada de todos los equipos por los que has pasado y todas estas etapas. Y ya llegamos ahora, lo digo porque justo llegamos a la recta final. Entiendo que esa situación de no acabar de tener un protagonismo es lo que te hace salir del español y poner rumbo a China, ¿no? Sí, sí, recibo la llamada de China y bueno, pues siendo honesto, tengo 32 años y me sale una oferta irrechazable y yo sentía que, es decir, si volvemos, y perdón por volver para hacia Y atrás, tanto, no, no. si volvemos a cuando tenía 24, yo ya tenía 32, había estado 8 años en España y yo sentía que me había quitado esa espinita de aquellos años difíciles, ¿no? Había disfrutado 8 años, de verdad, sin flagelarme, siendo más Claro. maduro.
viviendo temporadas buenas y malas, pero la mayoría muy buenas, consiguiendo ascensos, volviendo a jugar en primera división. Entonces tenía 32 años y me sale una oferta pues que no se puede decir que no. O es muy difícil decir que no, ¿no? Probablemente hay jugadores que hubieran preferido volver a segunda división y demás, pero yo entendía que tenía 32 años y que el fútbol se iba a acabar y que era una buena oportunidad pues para cogerla y que el día de mañana pues pudiera tener algo más de lección con mi vida y no tener que, digamos, que andar buscando cosas desde un principio, ¿no? Sino lo que a mí entre comillas, me cuestionaba yo a mí mismo era el querer tener tiempo para mí también, el no ser un esclavo del trabajo toda mi vida, ¿no? Y entendí que la oportunidad de China, pues había que cogerla. ¿Te vas solo o te vas con la familia para China? Me voy solo porque cuando voy para allá todavía hay restricciones de COVID Claro, es verdad. y el país directamente no permitía entrar a no ser que fuera con permiso de trabajo. Entonces mi familia directamente ni podía entrar. El siguiente año, esto fue de julio del 22 a diciembre del 22. En enero del 23 ya quitan todas las restricciones en China, se convierte, digamos, en un país normal, ¿Mm? sin PCR ni historias de estas. ¿Os tenían muy Y controlados o ahí, no allí? ¿Los tenías perdón, muy controlados allí? bueno, necesitamos otro podcast para China, madre mía. Todos los días a las 7 de la mañana PCR, te tenían controlado por el móvil, bueno, una barbaridad. Esos primeros 6 meses fueron duros porque hacíamos vida en un hotel. Salíamos para entrenar, para jugar y poco más, poco más. La verdad que solo te digo que el Mundial de Básquet y el Mundial de Fútbol me lo comí entero, lo vi entero. Vi todos los partidos de las dos competiciones porque estábamos todo el día en el hotel, entonces el Mundial nos dio la vida, la verdad. Y luego en 2023 ya quitan todas las ¿Vale? restricciones y la verdad que ahí te das cuenta de que, ostras, claro, yo me voy el 2022, en diciembre termina la liga, me voy con una imagen de China de decir, madre mía. Y cuando vuelvo, en el 2023, dices, ostras, esto sí que es un país guay, con sus cosas, con su manera digamos, de ser, porque son diferentes, ¿Mm? pero sí que dices, ostras, esto sí que es un país chulo de verdad, ¿no? Y estuvimos valorando si venir o no, los cuatro, ¿Mm? pero decidimos que no, porque las niñas en el colegio en Barcelona estaban encantadas, ya tenían amigos, la educación en China a mí me generaba ciertas dudas, entonces decidimos que se quedaran en España, en Barcelona, y sí que cada 3 meses venían un mes a pasar conmigo, digamos. ¿Cuánto tiempo estuviste en China? Estuve la mitad del 22 y el año entero de 2023. Y esa etapa ya de vuelta a la normalidad, ¿qué tal vivir en China? Bien, muy bien, muy bien. Es verdad que a mí, entre comillas, lo único que me faltaba era mi familia al lado. Por lo Claro. demás, muy bien. Es verdad que tienen otra manera de vivir, otra manera digamos, en cuanto a país, de actuar en muchas cosas. Son diferentes a nosotros, pero un país vamos, para poder disfrutar tanto del fútbol como fuera del fútbol. Un país súper grande, con sitios para conocer, que por suerte he podido conocer y en general una experiencia bastante buena. ¿Y la liga? La liga bien, a ver, si nos ponemos a comparar Sí. con las grandes ligas europeas, pues lógicamente el nivel es inferior, pero es una liga que es divertida. Tampoco es una liga súper estricta a nivel táctico, entonces los partidos son un poco locos, hay goles, es divertido de jugar, pero claro, a nivel de competitividad está un par de peldaños por debajo de las grandes ligas, por supuesto. Y a la hora de hacer vida allí, ¿cómo lo hacías? ¿Había más gente de fuera? ¿También tenías mucha relación con gente local? ¿La barrera del idioma? Sí, la barrera del idioma era complicada. Sí que con varios compañeros de China, o sea, chinos, digamos, sí Mm. que ellos dominaban un poco el inglés, entonces con varios de ellos sí que había cierta relación, pero generalmente con quien convivías era con los extranjeros. En mi caso había 2 españoles en el equipo
Y eso pues también ayudó, ¿no? Porque al final en el día a día tenernos allí en la otra punta del mundo pues nos ayudó y nos facilitaba un poco el día a día. Sí, eso siempre pasa. Lo que yo te decía cuando estuve, por ejemplo, en Curitiba, al Sí, final los españoles se juntan con españoles, los franceses con sí, franceses, al final sí, la cabra tira al monte. sí. Al final tiramos para el rincón de seguridad, macho. Sí, Que sí. en Curitiba, ¿qué estuviste haciendo tú estudiando o algo? Sí, estuve 6 meses ahí estudiando periodismo. Y justo Muy bien. volví en diciembre y al año y pico fue cuando, ay, al año y pico, al mes y pico, o a los 2 meses fue cuando pasó todo el tema de la pandemia y tal. Ah, Y no. volví antes de tiempo y suerte que no me quedé, porque me hubiese quedado allí encerrado en un Bueno, piso muy chiquitito en ya, Brasil ya, ya. sin nada que hacer. En Brasil, de hecho, creo recordar que el COVID allí pegó fuerte, había Sí. bastante desorden, ¿no? Sí, sí, por lo que yo tengo entendido, sí. Así que suerte que acabe volviendo para aquí. Pero la verdad es que muy bien, No. ¿eh? Esa Curitiba me gustó mucho y Brasil, no sé si tú te llegaste, aparte de los partidos, no sé si luego hiciste algo de turismo interno, pero Sí, sí, pude hacer algo. Fui un par de veces a Río Janeiro, también Ujú. fui al norte a... ¿Cómo era la playa? Una playa a Natal, puede ser. Sí, yo A esa conocer, no fue. a conocer las playas y eso, y sí que pudimos conocer un poco. Sí, yo estuve en Río, estuve también por la zona de Iguazú, allí en las Sí, cataratas. Paul by Iguazú, sí, sí, sí. Sí, sí, muy, muy bien. La verdad es que. Y esa manera de hacer de los brasileños, también gente muy cercana. Sí, Sí, los brasileños son felices, viven para ser felices. sí, Tienen un concepto de vida de tranquilo, tranquilo, todo, ¿sabes? sí. Creo que sí, sin ir a los extremos, creo que está bien un poco la filosofía que tienen, A mí también me porque gusta. aquí nos preocupamos enseguida por todo, nos agobiamos, nos estresamos y ellos es, no, tranquilo, tranquilo, Y lo ves más cuando ¿sabes? sales de Curitiba, eso, ¿eh? Porque Curitiba sí que es Sí, muy, muy europea, más cuadriculada. sí, correcto. Pero en Brasil en general, luego yo tuve compañeros de todos los rincones de Brasil y eran como, no, tranquilo, Fran, no pasa nada, tal, son felices. Yo les decía, "Si aquí habéis venido a ser felices y en verdad, si lo piensas, creo que va un poco por ahí la vida, ¿no? Sí. Sin llevártelo al extremo puro, creo que está bien un poco su manera de vivir. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, sí. Esa filosofía, sin llevársela al extremo, porque obviamente también hay cosas que hay que tomárselas Claro, en claro, serio y. correcto, correcto. Pero a veces hay que relativizar los problemas, Lo que que es importante o lo que no es tan sí. importante. A mí, mis padres siempre me dicen que menos la muerte, todo se puede arreglar. Todo lo demás Correcto. siempre se puede Sí. arreglar. Y toda la razón, aunque a veces no me la aplique, ¿eh? Yo a veces también soy de esos Sí, de. no, no, yo te estoy diciendo esto, igual mañana me cabreo por una chorrada y estoy una hora cabreado. Entonces, luego lo piensas y dices, no te ha merecido la pena para nada. Totalmente. En China, ¿qué haces? ¿Ese año y medio acabas contrato? Sí, yo firmo un año y medio y acabo contrato. Entonces, sí que tengo alguna opción para seguir allí en otro club, o que bueno, entre comillas me lo pensé, si hacer otro año más en China y tal, pero luego decidimos que si mis hijas y mi mujer no venían para allí, Claro. no quería estar otro año. Me estaba perdiendo muchas cosas y haciendo un poco balance, pues dije, no, no, me vuelvo para casa. Supongo que eso es de las cosas también más difíciles de un futbolista. Aparte de cuando eres joven, tienes que renunciar a muchas cosas. Cuando ya vas siendo más mayor y formas tu familia, fin de semana fuera, muchos viajes, supongo que eso también es complicado, ¿no? Sí, sí, al final te pierdes momentos con la familia, ¿no? Te pasa de joven con tus padres, tus amigos, con tu hermana, etcétera, y cuando te vas haciendo mayor, pues te pasa con tu mujer, con tus hijas, en este caso, y bueno, pues va pesando todo un poco, sí. Sí, bueno, ahora llegas por eso a esa etapa que ahora ya tienes algo más de tiempo para ti, por suerte. Sí, ahora, gracias a Dios, sí. Sí que intento estar activo, intento entrenar, no todas las mañanas, pero casi todas, ahora que tengo tiempo y luego también, pues, aprovechándome para ir formándome, como te decía antes, un poco, pues, en mi futuro próximo. Ahí haces media temporada en Lugo, ¿no? Que es esta última media temporada que, Sí. que has hecho.
¿Qué te hace decidir que después de esa media temporada es el momento ya de colgar las botas? Bueno, lo principal, el motivo principal es que empiezo a tener la sensación en momentos, en algunas mañanas cuando voy a entrenar o en algún partido en concreto, empiezo a tener sensaciones que no son buenas, en el sentido de que no me queda la chispa esta interior de querer competir. Entonces empiezo a detectar eso y digo, "Buah, esto no es bueno. Bueno, voy a darle un poco más de tiempo a ver si es algo pasajero o a ver si es que me ocurre algo, pero en general en mi vida está todo bien". Entonces, bueno, llega un momento que me doy cuenta de que no me queda gasolina, de que he perdido ya, entre comillas, la ilusión por competir al 100%, y que estoy en paz con todo, así que este verano rescindo con el Lugo porque me quedaba un año más y bueno, pues decido que hasta aquí. ¿Tenías miedo por eso que llegase el momento de la retirada? Tenía miedo cuando era más joven, sí, sí. Cuando tenía quizá entre los 26, 28, 30, le tenía más miedo del que luego he tenido. He tomado la decisión bastante, lo he pensado bastante, no ha sido una decisión de un día. Pero cuando tú ya, yo lo que he pensado es cuando tú ves durante un cierto tiempo de que te cuesta ir a entrenar más, de hostia, qué pereza, Ya. o cuando vas a salir a jugar un partido, eso un día que recuerdo un partido de salir a jugar y estar vacío por dentro, ni nervioso, ni... Bueno, pues salir por salir, ya era como, venga, pues por continuar, porque sí, entonces ya ahí me di cuenta de que esto se tenía que acabar. Y has colgado ya las botas y ahora empiezas ya, estás trabajando ya en tu nueva aventura profesional. Me explicabas que estabas estudiando ahora para ser representante. Sí. ¿Es algo que ya tenías en mente desde hace años o llega un poco hablando con tu entorno y con esa figura que también había sido importante, como decíamos, de Antonio López? Bueno, yo no es algo que yo lo llevara pensando desde años. Sí que es verdad que hace algunos años Antonio me lo comentó por encima, que el día de mañana, cuando lo dejara y demás, que a él le gustaría que probara con ellos, ¿no? Porque, bueno, pues él creía que podía ser válido para ayudar. En aquel momento le dije, vale, vale, ya hablaremos, que me queda mucho, pero bueno, ese momento ha llegado ahora y bueno, este verano hablé con él antes de tomar la decisión de retirarme, pues un poco también para saber qué opinaba él y también para decirle que si él seguía pensando igual, pues que me formaría, que aprobaría el examen y a partir de ahí, pues que me pondría manos a la obra con ellos en lo que pudiera ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención de ese mundillo? Porque tú has estado dentro del fútbol, pero es estar dentro del fútbol desde otra perspectiva. Sí, bueno, al final creo que he tenido muchas vivencias diferentes. Y otro de los motivos principales por los que quiero entrar es porque estoy vinculado al fútbol, que a pesar de que como jugador he sentido que mi ciclo ha terminado, me sigue encantando el fútbol, por supuesto. Y para que a muchos chicos no les ocurra lo que me ocurrió a mí en Portugal, o lo que ocurre y ha ocurrido y ocurrirá con muchos jugadores, ¿no? El mirar por ellos, el buscar lo mejor para ellos sin los intereses propios, ¿no? Desde luego que además sé dónde voy a trabajar y sé que esa es un poco la filosofía de la agencia de Antonio, porque conozco a Antonio, conozco sus valores y le conozco a él como agente y a su agencia, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy tranquilo porque sé que vamos a trabajar a gusto, con una dirección muy clara de cómo queremos ser, que no es otra que intentar acompañar, aconsejar a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel personal y con unos valores muy claros. No, tengo clarísimo que no voy a entrar aquí para, digamos, por el dinero en este caso. Obviamente la gente, como cualquier trabajador, tiene un salario o un dinero Sí. que haga por su trabajo,
pero tengo bastante claro que mi objetivo es evitar que muchos chicos pues vivan lo que me pasó a mí en Portugal, que llegué allí y el entrenador no me conocía, no sabía quién era, no se había enterado y que había sido todo pues una situación creada por detrás en este caso. Estás ahora estudiando para ese examen, para ser representante. Estamos grabando esto a día 11. No sé cuándo se va a emitir, pero tú tienes el examen, nada, en 9 días, día 20. Sí, ¿Lo llevas bien o qué? sí, bien, bien. A ver, es bastante temario, pero yo creo que voy a llegar preparado. ¿De qué va exactamente el examen? Bueno, pues tienes que saber un poco situaciones que se pueden dar como agente, un poco cómo funciona el organismo de FIFA, de las confederaciones, de las federaciones, situaciones que se pueden dar con tu jugador, de rescisiones de contrato, etcétera, etcétera. Hay bastante temario, pero en general lo llevo bien. Voy a ir pensando en positivo. Si luego por lo que sea no apruebo, pues tengo otra oportunidad en mayo, aunque bueno, espero no tener que tenerla. Que hay como 2 convocatorias anuales o algo así. Son dos convocatorias anuales, sí, sí. Vale. Así. Llegamos ya a la recta final, Fran. Cuando hablamos por teléfono en su día, hace un par o tres de semanas, te comenté que el podcast se llama No hay pelotas por el tema obvio de la vinculación de los deportes con las pelotas directamente y por una pregunta que le hago a todos los invitados, que es que me cuenten una anécdota, alguna historia, aquí cada uno se lo lleva para donde quiere, obviamente, de que después de haber escuchado o la frase típica o bajo la premisa de esa frase que a veces nos lleva a hacer cosas incomprensibles, una vez las piensas, como es la típica frase esta de no hay pelotas, no hay cojones, no hay huevos, como la quieras decir. Pues mira, me viene una hora a la mente, siendo un chaval. Sí, es verdad que yo estuve, estando en la cantera del Barça, estuve, digamos, viviendo en casa de mis padres, pero luego con 12 años nos mudamos a las afueras de Barcelona y en ese momento sí que estuve un par de años en la Masía, ¿no? ¿Vale? Y recuerdo que entre los compañeros nos arreglábamos porque claro, teníamos horarios y no podíamos salir, ¿no? Siendo chavales. Entonces nos escapábamos por una puerta del Camp Nou que sabíamos que se quedaba abierta y mientras uno de los compañeros que no iba a salir distraía al guarda de seguridad, ¿no? Que a lo mejor iba a pedirle hielo pues para algún golpe que se había dado o para pedirle alguna cosa y era una maniobra de distracción y mientras tanto 3 o 4 nos íbamos, salíamos para irnos al locutorio a Claro, conectarnos al Messenger, porque en aquel momento no teníamos teléfono móvil y queríamos conectarnos al Messenger pues para chatear con los amigos, con las amigas y la verdad que, bueno, ya prescrito no creo que pase no, nada. hombre, no. ¿Y cómo lo hacíais luego para volver para adentro? Luego uno de los chicos avisaba para que nos dejaran la puerta sin cerrar del todo y ya sabíamos qué puerta era y entrábamos, subíamos Hostia. despacito y otra vez hacíamos la misma maniobra de despistar al guarda y entrar por las habitaciones sin que nos vieran. ¿Y cómo avisabais al de dentro para que avisase al guarda? Porque no teníais móvil. No, ya cuando nos íbamos dejábamos la puerta, digamos, sin cerrar del todo. Entonces no sé cómo lo hacíamos, pero avisábamos a alguien para, oye, vete a Adolfo y dile algo, cualquier excusa que se despiste un minuto y nos metíamos en la habitación, ¿no? Justo a la hora que teníamos que pasaban, digamos, a apagar las luces. Hostia, lo teníais todo calculado, ¿eh? Sí, sí, la verdad que podríamos haber sido los de la Casa de Papel, Sí, perfectamente. tal cual. Es una maniobra de distracción. Y al final, fíjate tú, para ir a conectarnos a Sí, que no un... es que fueses a, No, no, a íbamos liarla a... ni... No, no, tampoco Por teníamos eso, todavía que... edad de liarla, ya eso llegaría más tarde, pero sí que era para conectarnos en un ciber al Messenger y estar hablando con los amigos una horita o algo así. Bueno, eso, ¿no? La necesidad o querer algo agudiza el ingenio y ahí Sí, estabais unos cuantos niños todos pensando como... la verdad que sí, la verdad que dentro de que, bueno, no hemos liado nada grave, pero éramos un poco traviesillos, sí. Bueno, seguro que no erais la única generación, al final son niños muy No, jóvenes, todos medio colegas y sí, pues
Forma parte de la edad, forma parte de la edad. Claro, es como un colegio. Quien no ha hecho también travesura en el colegio con los Eh, amigos, no. sí, Fran, encaramos ya está, lo último de todo. Las entrevistas siempre las cierro haciendo así un cuestionario rápido. Nada, cuatro preguntitas para vale, que contestes. Te puedes explayar todo lo que quieras, pero normalmente son para que contestes en pocas palabras. vale. El mejor momento de tu carrera. El mejor momento de mi carrera. Eh, es que me viene más de uno. Te diría probablemente el título que gané el día que debutaba con el Atlético de Madrid, la Supercopa de Europa de 2010. Un compañero inolvidable en tu carrera futbolística. Ahora más de uno me va a matar. Bueno, di unos cuantos si quieres, no hace falta que elijas uno. Sí, mira, como hemos estado hablando de Antonio y él ya lo sabe, pues por decirte otros, te puedo decir Miguel de las Cuevas, Roberto Torres y Aridane. El compañero de equipo o persona con la que hayas jugado con más calidad o el mejor jugador con el que has jugado. He tenido mucha suerte Sí, has porque he jugado con jugado gente con buena, ¿eh? jugadores en estos 15 partidos que te he dicho del Arsenal, en Atlético de Madrid, pues estamos hablando de Fábregas, Van Persie, Nasri, Kun Agüero, Forlán, Raúl García. Pero por decirte a alguien diferente, que quizás sea mediáticamente menos conocido, de más calidad, que me impresionó muchísimo Miguel de las Cuevas. Era una maravilla, ¿eh? Yo, Era, era un pedazo de jugador, un pedazo de jugador. Bueno, quizá para las generaciones nuevas pues lo conozcan menos, pero su etapa en primera división en el Sporting, muy en bueno. Osasuna, bueno, jugador de nivel muy, muy, muy alto. Sí, sí, es como los primeros añitos así que tengo consciencia de ver fútbol y me acuerdo que me gustaba muchísimo Miguel de las Cuevas. ¿El entrenador que más te ha marcado? El entrenador que más me ha marcado. Otra vez voy a ser injusto porque he tenido varios que me han marcado. Por decirte uno en un momento concreto y clave, te voy a decir Anquela. Anquela porque confió muchísimo en mí. De hecho, yo creo que Osasuna me firma, entre otras cosas, gracias a Anquela, porque me da una confianza que hasta el momento no había visto. He visto muchos futbolistas hablar muy bien de Anquela. Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un tío que exigía muchísimo, pero que a la vez eh, entendía muchísimo cómo tratar a los jugadores. Era un tío peculiar que te reías, las charlas eran brutales. Era una risa constante diaria. ¿O algún equipo en el que te hubiese gustado jugar? Pues mira, ya que he salido al extranjero bastante, sí que me quedé con las ganas, bueno, entre comillas, porque por suerte he podido vivir muchas experiencias, pero te diría no haber jugado en Italia. Porque sí que durante mi carrera tuve alguna vez un par de opciones de ir allí y al ¿Vale? final no se dio. Y bueno, más que en un equipo, pues el haber conocido la liga italiana. Aparte de esa, de haber jugado en la liga italiana, ¿tienes alguna espinita de tu carrera como futbolista? Bueno, sí, hay ciertas cosas de las que seguramente ahora haría diferente, pero claro, a todo lo pasado es muy fácil hablar, ¿no? Entonces, no tengo ninguna espina que me persiga, aunque sí es verdad que a día de hoy probablemente haría alguna cosa diferente. A lo mejor vas para el mismo lado que me has dicho de título, pero un partido que nunca olvidarás. Un partido que nunca olvidaré. Eh, Probablemente el ascenso a segunda división con el Huesca. Ganamos a Huracán 2-0, porque creo que marcó mis siguientes años ese partido. Y por último, ya para cerrar, Fran, estás estudiando para ser el agente de futbolistas. Las metas que se pone Fran García a corto y a medio plazo a nivel profesional. Bueno, a corto plazo escuchar mucho, aprender mucho, porque al final no dejo de ser nuevo en esto. Es verdad que estamos en el mundo, digamos, seguimos en el mundo del fútbol, pero de otra manera. Entonces, a corto plazo, mi objetivo es aprender, escuchar, poder ir poco a poco creciendo y a largo plazo, pues poder tener la posibilidad de estar con varios chicos e intentar ayudarles que puedan crecer
y en caso de que eso no ocurra, pues estar con ellos para ayudarles a levantarse. Pues, Fran, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido una auténtica gozada ver todo ese lado más humano del futbolista, que nos expliques tan claramente por qué has tomado de esas decisiones a lo largo de tu carrera, porque al final todos vemos que el jugador se va a un lado o al otro, pero nunca sabemos el por qué realmente. Y de verdad que te agradezco mucho que te hayas abierto así, que nos hayas explicado todo tan bien, tan ameno y tan abiertamente. Pues muy bien, muchas gracias a ti, Joel. La verdad que ha sido un placer de verdad poder charlar un poco y contarte un poco pues mi historia, sin más. Muchas gracias, Fran. Venga, un abrazo.